Uno de los temas que ha sufrido modificaciones con la actual reforma tributaria y que de acuerdo al artículo 3 del informe de conciliación es el tema de los dividendos y participaciones recibidos por personas naturales residentes. Dicha modificación radica que los dividendos y participaciones distribuidos como ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional ya no tributarán al 10%, sino que tributarán de acuerdo a la tabla establecida en el artículo 241 del Estatuto Tributario. Otra modificación establecida con esta reforma es que el artículo quinto adiciona al Estatuto Tributario el artículo 254-1, en el cual establece un descuento tributario para la renta líquida cedular de los dividendos y participaciones. Para estudiar mejor el tema, vamos a hacer la siguiente disección. Dividendos no gravados, que son distribuidos de acuerdo al numeral 3 del artículo 49 del Estatuto Tributario. Dividendos gravados, que son distribuidos de acuerdo al parágrafo 2 del artículo 49 del Estatuto Tributario y el reciente adicionado del descuento tributario. Los dividendos gravados los subdividimos en la parte A, que son aquellos que tributan de acuerdo al artículo 240 del Estatuto Tributario, y la parte B, que son los que tributan de acuerdo a la tabla contemplada en el artículo 241. Para poner la norma en números, vamos a realizar el siguiente ejemplo. Trabajaremos con la VT del 2023 y con la información que nos van a dar en el certificado. El cual nos dirá que nos repartieron unos dividendos de 430 millones, de los cuales 129 se irán a repartir como dividendo no grabado y 301 como dividendos grabados. Entonces el procedimiento será el siguiente. Este es el texto que, de acuerdo al informe de conciliación y que prontamente será sancionado por el presidente, nos indica cómo se grabarán o cómo tributarán los dividendos repartidos o distribuidos como no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Entonces, los dividendos y participaciones pagados o abonados en cuenta a personas naturales residentes y sucesiones ilíquidas de causantes que al momento de su muerte eran residentes del país provenientes de distribución de utilidades que hubieran sido consideradas como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, conforme a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 49 del Estatuto, integrarán la base gravable del impuesto sobre la renta y complementarios y estarán sujetas a la tarifa señalada en el artículo 241 de este estatuto. El artículo 241 es el que nos indica la tarifa para las personas naturales residentes y las asignaciones y donaciones modales. De acuerdo a nuestro ejemplo, nos repartieron un dividendo no constitutivo de renta ni ganancia ocasional por valor de 129 millones de pesos. De acuerdo a la depuración, vamos a convertir este valor en VTs. Tomamos los 129 millones y los dividimos en 42.412 para hallar el valor en VTs. Este valor lo vamos a someter a las tarifas marginales contempladas en el artículo 241 del Estatuto Tributario, el cual nos quedaría en el rango de una tarifa marginal del 28%. Hacemos la operación que nos indica y nos da como resultado 491 VTs, las cuales multiplicamos nuevamente por el valor de la VT y nos darían 20.851.000. Ahora nos trasladaremos a los dividendos grabados. De acuerdo al texto de la conciliación,
Los dividendos grabados tributarán de la siguiente manera. Los dividendos y participaciones pagados y abonados en cuenta a personas naturales residentes y sucesiones ilíquidas de causantes que al momento de su muerte eran residentes en el país, proveniente de distribuciones de utilidades grabadas, conforme a lo expuesto en el parágrafo 2 del artículo 49 del Estatuto Tributario, estarán sujetas a la tarifa señalada en el artículo 240 de este estatuto, según el periodo gravable en que se paguen o abonen en cuenta, caso en el cual el impuesto señalado en el inciso anterior se aplicará una vez disminuido este impuesto. A esta misma tarifa estarán gravados los dividendos y participaciones recibidos de sociedades y entidades extranjeras. Entonces, los dividendos y participaciones distribuidos como grabados se les practicará la tarifa del artículo 241, que es la que nos refiere a la tarifa general para las personas jurídicas, pero a su vez tenemos que aplicarle la tarifa o la tabla contemplada en el artículo 241, como nos lo indica o como se venía haciendo la depuración. Entonces, tenemos que nos han repartido 301 millones como dividendos grabados. Esto los iremos a convertir en VTs. A este valor en VT le practicamos la tarifa del 35%, que es la que estará vigente por la vigencia 2023 y siguientes hasta cuando una nueva reforma tributaria la modifique. Esto nos dará un impuesto de 105 millones de pesos. Y así obtendremos el impuesto de la parte A, el cual hicimos referencia en la disección, que es el que tributará a la tarifa del artículo 240 del Estatuto Tributario. Ahora, a nuestro dividendo distribuido como no grabado, le vamos a detraer el impuesto que calculamos practicándole el 35%. A la cual vamos a llamar una diferencia del 241. Esto nos daría 195.650.000. Entonces la operación es la siguiente. Tomamos los 301 de los dividendos distribuidos como grabados, le restamos el impuesto determinado de acuerdo al artículo 240 del Estatuto Tributario y hallamos la base a la cual someteremos nuevamente a la tabla del artículo 241 del Estatuto Tributario. Convertimos los 195.650.000 en VTs y llevamos dicho valor a la tabla, la cual nos quedará grabada a un 33%. Realizamos la operación determinada para esta sección y nos da un impuesto en VTs de 957 VTs, la cual multiplicamos por el valor de la VT y nos daría un impuesto de 40.601.000. Entonces, el impuesto total que pagaríamos por los dividendos grabados sería, al cual aplicamos la tarifa del 240 más el cual determinamos aplicando la tarifa del 241, lo cual nos daría un impuesto total de 141.951.000 pesos. Ahora, nuestra tercera parte de la disección corresponde al descuento tributario, el cual se determina de la siguiente manera. Descuento tributario determinado a partir de la renta líquida cedular de dividendos y participaciones de personas naturales residentes y sucesiones ilíquidas de causantes residentes. Las personas naturales residentes y sucesiones ilíquidas de causantes que al momento de su muerte eran residentes del país
y hayan percibido ingresos por concepto de dividendos y participaciones declarados en los términos del artículo 331 del Estatuto Tributario, podrán descontar de su impuesto sobre la renta en ese mismo periodo el valor que determine de conformidad con la siguiente tabla. Nótese, nótese que nos dice que el descuento tributario se practicará o se le aplicará a los dividendos y participaciones declarados en los términos del artículo 331 del Estatuto Tributario. El artículo 331 del Estatuto Tributario también fue modificado por el artículo 6 de la Reforma Tributaria, y este es el que nos indica las rentas líquidas gravables. Entonces, para los efectos de determinar las rentas líquidas gravables a las que les serán aplicables las tarifas establecidas en el artículo 241 del Estatuto Tributario, serán las siguientes. Se sumarán las rentas líquidas celulares obtenidas en las rentas de trabajo, rentas de capital, no laborales, de pensiones, y con la modificación adicionaron la de dividendos y participaciones. A esta renta líquida gravable le será aplicable la tarifa señalada en el artículo 241 del Estatuto Tributario. Entonces, ¿cómo vamos a determinar la renta líquida cedular de dividendos y participaciones? Nótese que dice que son los dividendos y participaciones declarados en los términos del artículo 331. Las rentas a las cuales se le aplica el artículo 241 son las rentas líquidas obtenidas en las rentas de trabajo, rentas de capital, no laborales, de pensiones, y ahora los dividendos y participaciones. Entonces, vamos a identificar cuáles fueron los valores que nosotros sometimos a la tarifa del artículo 241. En el dividendo no gravado, serían los 129 millones. ¿Por qué? Porque todos los 129 millones fueron los que sometimos a la tabla del artículo 241. Ahora vamos a determinar el valor al cual le practicamos la tabla del artículo 241 en los dividendos grabados. Entonces, en los dividendos grabados que tenemos, la parte en la cual le practicamos la tarifa del 240, y hallamos una base a la cual le vamos a practicar la tabla del artículo 241, que serían estos 195 millones. Entonces traemos a esta depuración los 195,650, que fue la base a la cual nosotros le practicamos la tabla del artículo 241 del Estatuto Tributario. Sumamos estos dos valores, los cuales nos da 324,650,000. Entonces, ¿qué hacemos? Convertimos estos 324,650,000 en VTs. A este valor de 7,655 VTs le detraemos el rango marginal de los 1,090 VTs, lo cual nos darían 6,565 VTs. A este valor lo multiplicamos por el 19% y hallaremos ese valor en VTs, que al multiplicarlo por el valor del VT nos daría 52,899,000. Entonces recapitulamos. Traemos la base a la cual le practicamos la tarifa del 241 en los dividendos no grabados. Traemos la base a la cual sometimos a la tabla del 241 en los dividendos grabados. Sumamos estos dos valores, los convertimos a VTs
le vamos a restar el rango marginal de las 1090 VTs y hallamos la base del descuento tributario de dividendos y participaciones. A esta base lo multiplicamos por el 19% y a su vez lo multiplicamos nuevamente por el valor de la VT para hallar en pesos el descuento tributario, el cual nos daría 52.899.975. Entonces, en resumen, ¿cuánto tributaría en nuestro ejemplo? ¿Cuánto tributaría unos dividendos de 430 millones, de los cuales los no grabados serían 129 millones y grabados 301 millones? Entonces, nos traemos el impuesto determinado del dividendo no grabado, que serían 20.851.680. Sumamos el valor determinado de los dividendos grabados y al cual le aplicamos la tarifa del 35% y el valor que determinamos practicando el artículo 241 a ese dividendo distribuido como grabado. Entonces nos traemos el valor del descuento tributario y lo detraemos a ese gran total. Sumamos los 20 millones, los 145 millones y le restamos el descuento tributario para un gran total de 113.903.425 pesos. Para hacer un poco de memoria o para hacer un comparativo de cómo es la situación actual de cómo tributa un dividendo, una participación y cómo va a quedar con la reforma tributaria, tenemos la siguiente gráfica. Como está la norma actualmente, cuando una empresa nacional le distribuye dividendos o participaciones a otra empresa nacional, este le practica, como está actualmente en la norma, una retención del 7.5 en la parte no grabada y en la parte grabada practica un 35% y nuevamente en la recaptura del dividendo le practica el 7.5%. Cuando una empresa nacional le distribuye dividendos a las personas naturales residentes, actualmente están tributando del 0 al 10% en los dividendos grabados, no grabados, y en el dividendo grabado está la primera parte al 35% y la recaptura del dividendo del 0 al 10%. Igualmente, cuando una empresa nacional le distribuye dividendo a una persona natural extranjera o una empresa extranjera, le practica el 10%. Ahora, con las modificaciones de la reforma tributaria, cuando una empresa nacional le distribuye dividendos a una empresa igualmente nacional, le practicará una retención en la fuente del 10% en la parte del dividendo no grabado y en la parte del dividendo grabado le practicará la tarifa del 35% y en la recaptura igualmente le practicará un 10%. Ahora, cuando una empresa nacional le distribuye dividendos a una persona residente, le practicará una tarifa de retención en la fuente del 15%, depurando de la siguiente manera: con una tarifa marginal de las 1090 VTs y le practicará a ese exceso el 15%. ¿Y cómo van a tributar las personas naturales residentes que reciben dividendos y participaciones?
van a tributar del 0 al 39% en la parte que reciben como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional y en la parte determinada como el dividendo grabado al 35% y en la recaptura igualmente se someterá a la tarifa establecida en el artículo 241 que va del 0% al 39%. Y cuando una empresa nacional le distribuye a una persona extranjera o a una empresa extranjera, ya no le va a practicar un 10%, sino le va a practicar un 20%. Entonces, estas son las diferencias establecidas en la reforma tributaria de cómo van a tributar los dividendos y participaciones en las personas naturales residentes.